El licenciado Adolfo L'Oreal, psicólogo, acompañándonos aquí en Tandil Despierta. Claudio, arrancaríamos, analizando un poco cómo llegamos a fin de año, cómo emprendemos este nuevo año. ¿Llegamos a fin de año? Llegamos. ¿Hemos llegado a fin de año de qué manera? Por calendario sí. Quizá un poco abatidos, menos abatidos, pero bueno, en realidad siempre, ¿viste? Que termina un año y siempre estamos con eso en la cabeza. Sí. A mí lo primero, cuando ustedes plantean el tema, lo primero que se me ocurre es lo vertiginoso, ¿no? Digo, terminamos el año y ya estamos a 10 de enero, 11 de enero, decís, así va como con una velocidad impresionante y bueno, y que creo que tiene que ver con el ritmo de vida, ¿no? Con esta cosa de tanta imposición, de tanta cosa para hacer, de tanta información, eso yo creo que es necesario como cierta quietud, me parece que era necesario como que esto mismo que nos pasa, que parece que el tiempo volara, creo que es que uno de alguna manera tiene como un cierto desasosiego y esto creo que se vio mucho en el año pasado. Desasosiego, esa palabra. Te iba a preguntar si estábamos viviendo bien, si estábamos viviendo mal, si estábamos viviendo. Obviamente es demasiado general y cada uno tiene sus particularidades, pero ¿qué pensás? Sí. Y yo creo que siempre hay como una combinatoria ahí entre lo social y lo privado, entre lo público y lo privado, entre el sujeto, digamos, como singularidad y el ambiente. Entonces vos vas a encontrar gente en cualquier lugar del mundo que más allá de las condiciones, digamos, externas puede armarse una buena vida, incluso independientemente de lo que se tenga. Y hay gente que no, que queda como tremendamente atravesada, digamos, por eso social y no puede. Entonces era mucho el texto de estos últimos años, digo, de la pandemia para acá, entre la pandemia y los problemas económicos y esta moneda que ya no es moneda, digo, toda esta cuestión que hace que la gente viva en un estado de incertidumbre importantísimo y que entonces, bueno, para algunos esto es mucho más complejo y es difícil armar una buena vida, ¿no? Otro, a pesar de eso, puede armar. Y a mí hay textos que me preocupan cuando la gente dice no se puede nada, ¿no? Cuando la gente te dice, bueno, pero en este momento y con este país, si no es momento para, entonces esto provoca como una parálisis y creo que lo que de alguna manera pone en movimiento la vida siempre son los deseos. Digo, ¿qué es lo que uno espera de la vida? Entonces hay un joven que tiene ganas de hacer una carrera tal o cual, hay otro que tiene ganas de ir a misionar no sé en dónde, y hay otro, digo, y hay un adulto mayor que también, digo, sueña con cosas. Entonces me parece que eso es lo que contribuye a una buena vida. Y bueno, y se ve esto, se ve gente que puede armarse una linda vida de una manera ejemplar, sobre todo llama la atención a veces en situaciones, porque ponemos mucho el acento, más que en el desear, en el tener. Entonces se supone que alguien sería feliz si tiene el amor, si tiene la señora al lado, si tiene el dinero, si tiene... Y a veces, aún en la carencia, alguien puede tener alegría y gratitud. El otro día alguien muy querido dice una expresión con un cierto humor y dice, bueno, Dios va a tener que esmerarse mucho en la próxima, porque esta ha sido muy buena. Entonces, eso es tremenda la frase, es una frase con humor, pero en realidad lo que revela es la satisfacción y la gratitud. Es alguien que dice, yo he vivido bien y estoy agradecido, ¿no? Entonces, si va a haber otra, va a tener que ser muy buena, claro, porque esta ha sido... Y es una vida común. Exacto. Digo, la del sujeto que me dice esto es una vida común, no es nada excepcional, un sujeto como cualquiera que se levanta, que trabaja, que lucha, que ama, que trata de hacer algo y sentirse útil, digo, esta cosa de cuál es la misión de cada uno. Entonces, desde eso, desde esa expresión de satisfacción, a algunas personas que uno ha escuchado y que te dicen, yo no sé cómo llegué acá. Tipo de 50 años, por poner un ejemplo, te dicen, yo no sé cómo llegué acá. Vivo con alguien que no quiero, trabajo en lo que no me gusta, digo, de unas relaciones familiares que no me satisfacen. Digo, es una genitud. Digo, ese sujeto ha quedado como despojado de la posibilidad de ser como el gestor de su vida, ¿no? Hay algunos ahí en filosofía que sostienen que hay sujetos autónomos y sujetos determinados. Digo, hay gente que es autónoma y es capaz de generarse una vida con toda la lucha que eso signifique.
Digo, con COVID, con problemas económicos, con no problemas económicos, digo, puede gestarse una vida y dentro de esa vida, digo, sacar el mayor rédito. Sacar el mayor rédito quiere decir que esa vida le es satisfactoria, por lo que fuere, ¿entendés? Porque, y hay otro que en cambio queda determinado, no es dueño de esa vida, quedó ahí y te dice, yo no sé cómo llegué acá. Déjame recordarle a la audiencia que estamos con el licenciado Adolfo L'Oreal, psicólogo. Exactamente. Mencionó 2 o 3 veces COVID, la pandemia. ¿Cómo influyó eso en lo que tiene que ver con la salud mental en general y cómo se ve ahora, prácticamente a 3 años de distancia, lo que vivimos últimamente? Sí. Yo creo que influyó de muchas maneras. En principio desorganizó lo que nosotros conocemos como la continuidad del existir. Digo, la población mundial tenía un ritmo, la gente se levantaba, iba a trabajar y vivía, y de repente de un momento para otro es que no, señor, usted no puede tomar un avión, usted no puede salir del país, usted tiene que quedarse encerrado en su casa. Esto no era un tema argentino, digo, pasaba en el mundo, veíamos la gente cantando en los balcones en España, ahorita. Entonces digo, esto ya interrumpió, digo, íbamos por una senda, íbamos por un camino en la vida y de repente dijeron, no, es otro lugar. Entonces esto es un impacto. Hasta que la gente acomoda ahí, digo, en principio provocó impacto y te da de todo, te da la hipocondría, digo, mucha cosa hipocondríaca en la amenaza de muerte, digo, porque además había que hacer esto, no por temas económicos, había que hacer esto porque había algo que amenazaba con matarte. O vos mismo podías contagiarte de algo y después haber provocado esto dentro del seno de tu propia familia, una cuestión tremenda. El otro pasó a ser, digamos, un elemento de cuidado y a la vez de desconfianza. Digo, cualquiera que se acercara podía, digamos, ser una amenaza de esto, de enfermedad o de muerte. Yo creo que de muerte claramente, porque si fuera solo de enfermedad no hay para tanto. Digo, si esto era como más o menos pintado ahora, que decir, bueno, se pasa como una gripe, ya no tiene, no es el mismo fantasma. Yo creo que el fantasma fue brutal porque era amenaza de muerte. Eso rompió la continuidad. A partir de ahí la gente empezó como a acomodarse en esa nueva vida. Y yo he escuchado de todo, he trabajado durante ese par de años con otras gentes, por ejemplo con grupos de no docentes, de docentes de las facultades, que nos pedían Zoom para poder hablar de esto que pasaba, y era atendido consultorio, entonces se escuchaba de todo, desde gente, digo, que había recuperado, les diría, sin la pretensión de ser optimista a ultranza, que he escuchado más el reencuentro en los afectos que la desorganización. La desorganización fue los primeros días. ¿Cómo quedás encerrado? La gente agarraba el perro y salía 28 veces a la calle para sentirse libre, porque había como una sensación de claustrofobia. Pero luego se descubrió esto de aquietar, lo que charlábamos en el inicio. Digo, que se encontraban las parejas en su casa y volvían a charlar de cosas, o inventaban unas comidas juntos, o los hijos que se vinieron, que estaban estudiando fuera de la ciudad y ahora estaba de vuelta la familia nuclear reunida. Yo tengo más relatos de recuperación de vínculo que de daño, porque en algún momento se escuchaba, y no comparto esto, no creo que respondiera a cifras ciertas, que se había aumentado la violencia de género y las separaciones, ¿no? Como que las parejas cuando se encontraron en casa, digamos, se mataron a golpes o se divorciaron. Digo, como que sostenían la pareja porque no estaban habitualmente. No es lo que yo he escuchado en mi pequeña muestra. Digo, en mi pequeña muestra he escuchado mucho más de lo otro y mucho de eso se conserva. La gente está haciendo todavía cierta retranca a volver absolutamente a ese ritmo devorador. Está Adolfo L'Oreal con nosotros. Para el próximo bloque yo quiero dejar un tema, o 2 temas en realidad. Si querés, plantealo vos, Rodolfo. Y bueno, tiene que ver con el tema periodo de vacaciones que vamos a estar encarando. Bueno, muchos ya lo están encarando. ¿Qué significan las vacaciones para, bueno, nuestra mente? ¿Cómo podemos llegar a tener algunos tips que nos permitan que esas vacaciones nos hagan recobrar la fuerza para arrancar un nuevo? O sea, que nos vamos a algún lado, ¿no? Claro, digamos, porque exacto. podemos hacer, no sé, una actividad, por ahí es vacaciones de otra. Vacaciones. Yo les quiero vacaciones. Así no olvidamos el tema. Claro, anotalo por ahí, como buen psicólogo. Claro. Y yo les quiero preguntar sobre algo que él hizo hincapié en varios momentos de esta charla. Habló de tener deseos y habló de que desear no es lo mismo que tener, ¿no? Y por ahí estamos en nuestra cultura acostumbrados a, bueno, ¿cuál es tu deseo? Bueno, mi deseo es viajar
al Caribe, mi deseo es tener un televisor más grande, mi deseo es, bueno, y está relacionado el deseo con el tener, con el hacer, con la necesidad de dinero directamente. Entonces, le quiero preguntar sobre eso. ¿Cómo podemos desear, no necesariamente pensando en algo que nos va a costar dinero? Porque hoy, por ahí es un bien escaso. Claro. Perfecto. Adolfo L'Oreal está con nosotros. Esto es muy bueno porque nos ahorramos la consulta. Claro. Claro. Y por ahí bueno, le sirve a muchos. Qué bueno eso. Qué bueno, me encanta. Sí. Ese efecto de transmisión siempre me resultó mágico. Imaginar que nosotros estamos charlando acá los tres solitos y que después alguien escuchó y dice, ¿sabes que esto que ustedes charlaron me sirvió para...? Sí, es magnífico. Adolfo L'Oreal está con nosotros. Y vamos a continuar el desayuno entonces con el licenciado Adolfo L'Oreal. Uno de los temas que hemos dejado planteado tiene que ver con vacaciones y algunos tips para que esas vacaciones nos sirvan para renovarnos. A mí se me ocurre, digo, como en todos los temas hay mucho para plantear de esto, pero a mí me parece que lo primero interesante ahí es que, como en la pandemia, la vacación es como una interrupción de la vida cotidiana. Uno viene con un ritmo donde, bueno, los chicos a la escuela, el día laboral, la jornada laboral, tiene mucho que ver la semana de 7 días, 5 de trabajo, 2 del fin de semana en general, algunos también tienen el sábado en actividad. Digo, me parece que tiene mucho que ver con el deber ser, más que con hago lo que tengo ganas o lo que me gusta. Digo, me parece que hay mucho ahí de cumplir con el deber. Entonces yo no sé si a todo el mundo le gusta levantarse a las 6 de la mañana para llevar hay que hacerlo, porque también uno quiere que sus hijos sean educados, entonces lo hace, por supuesto. Digo, juega el deseo, sí, pero es un deseo que está muy ligado al deber. Pareciera que las vacaciones son sobre todo para los adultos como el espacio del recreo de los niños, ¿no? Dicen, bueno, el niño trabaja 40 minutos en el aula, pues bueno, salgan al recreo. Y el recreo es ese momento donde se suelta, donde juega. Bueno, yo creo que para el adulto la vacación es eso, es ese rato donde puede soltarse un poco del deber y conectar con estas otras cuestiones. En el mejor de los casos, hay gente que no lo puede hacer, y ahí tomaría el segundo tema que tiene que ver con esto de cómo juega el deseo en tener o el deseo en ser. A mí me parece que son dos deseos diferentes. Digo, a mí me parece que una cosa es la gente que tiene la vida puesta, ¿no?, con un deseo al servicio de solo tener. Entonces va juntando como emblemas, ¿no? Tengo títulos, tengo dinero, acumulo experiencias X de viajes o lo que... Y hay otro que todo eso viene a formar el ser. Digo, no es que por ahí hasta hace lo mismo, pero la intención es otra. No es que yo tengo que tener una piscina grande para mostrar y para que la gente, digo, yo tengo que tener un lugar donde disfruto con mi familia, digo, y por ahí no tiene que ver con el tamaño de la piscina ni con la cantidad de objetos. Entonces vamos a ver mucha gente que está repleta, bueno, ahí tenés por ejemplo la locura de poder, como hay gente que no tiene límite, digo, no le alcanzó ocupar la presidencia de una nación, digo, es más, vamos por más, o el dinero, 500.000 millones de dólares guardados en una caja, digo, no nombro quién, digo, pasa en el mundo, digo, lo estamos viendo, se vio con el tema de Qatar, digo, un mundo que muere de hambre y un mundo que no sabe cómo quemar el dinero. Entonces digo, pasan estas cosas que a mí me parece que son de alguna manera como cierta alienación, digo, hay una cierta alienación de la razón de ser. Entonces se pone una causa en esto, hay que tener, y para qué es lo que tenés. Entonces después lo que encontrás muchas veces es un quiebre. Hay muchas historias de gente que ha sido muy poderosa y que los últimos tiempos son un quiebre brutal. Gente que ha quedado encerrada, guardando, por ejemplo, su propia orina y su materia fecal en frasquitos, digo, como una cosa así como de acumulación hasta de los desechos. Por eso digo que hay una cierta alienación en eso de tener, y a mí me parece que debiéramos poner el acento en el ser y que las vacaciones son también un tiempo para esto, para decir, bueno, a ver, ¿quiénes somos? ¿Quién soy como papá y voy a jugar con mis hijos? ¿O quién soy como pareja y comparto con mi señora, con mi marido? Digo, y podemos dar un tiempo a esto que en la semana laboral, en el año laboral, hay menos tiempo para ir. Entonces digo, eso yo creo, para no confundir, yo lo llamaría una vida auténtica, ¿o no?
Digo, me parece que hay gente, así como decía, hay gente que maneja autonomía y hay gente que queda determinada. Acá hay otro concepto, que es, hay gente que tiene una vida auténtica, es verdaderamente eso. Y se encuentra, se identifica en eso que hace. Entonces es feliz en su piletita, es feliz con su viajecito, es feliz con sus hijos, es feliz yendo a laburar en la fundación tal o no sé, digo, tiene unas causas. Diría que me parece que ahí, más allá de cuáles sean las misiones que uno elija, la vida misma es una misión. Entonces me parece que esa gente vive una vida auténtica y lo que provoca es lo que charlábamos antes, mucha satisfacción y mucha gratitud. Y entonces encontrás gente que no vive esa vida auténtica y que anda por la calle enojada. Entonces aparece la intolerancia, la intransigencia, la violencia, la descalificación del otro. Adolfo, ahora, ¿cómo se hace, y esto es una pregunta bien para el psicólogo, cómo hace una persona que, como decías vos, por ahí uno está hasta enojado con la vida porque la plata nunca alcanza, porque la familia que tengo no es la que quisiera tener, es la que recibí, digo, el que tiene fe podrá decir la que Dios me dio, pero no es la que yo quisiera tener? Entonces, viste, uno ve todas las complicaciones. ¿Cómo se hace para ir planteándonos una vida donde busquemos ser auténticos y que esas cuestiones que van a estar ahí no nos molesten tanto? Digo, la falta de dinero, la familia, no sé, los vecinos. A mí me parece que tiene que ver con que uno se haga cargo de uno mismo. Hay gente que no se hace cargo de nada. Digo, trajo hijos al mundo y no es responsable de esos hijos. Hay gente que ocupa un lugar en un determinado trabajo y no se hace cargo. Digo, se toma 900 días de licencia y le importa nada si la gente que tiene que ir a pedir el turno al hospital hoy no está atendiendo. Entonces digo, me parece que hay gente que no se hace cargo, a tal punto que ni siquiera se hace cargo de sí mismos. Entonces la culpa la tiene la vecina, la culpa la tiene el intendente, la culpa la tiene el presidente. Digo, siempre hay otro al cual yo le asigno esa responsabilidad. Ahora, así como yo me saco esa responsabilidad, yo quedo totalmente determinado. Que también me parece que tiene que ver con este modelo de los últimos años, donde se le dice al otro, a vos te corresponde por derecho propio, vos no tenés que hacer ningún esfuerzo para esto, y entonces a partir de acá yo te doy. Si yo te doy, vos comés de mi mano. Vos sos esclavo. Cuando sos vos el que se la gana, cuando sos vos el dueño de una vida, y entonces luchás para ver cómo solucionas una pareja, para ver cómo llevas la relación con tus hijos adelante, para ver cómo creces materialmente en las cosas que a vos te hagan feliz. No sé, está todo bien. Alguien puede tener hijos o no tenerlos, alguien puede decidir vivir en pareja o vivir solo o sola, alguien puede decidir tener algunos bienes materiales, o varios, o muchos, o no, o está despojado de la materialidad. Son diferentes vidas. Lo que hace una diferencia sustancial es, hay alguien que es dueño de esa vida, entonces dice, a mí no me interesa tener tal dinero, a mí no me interesa vivir en pareja, a mí no me interesa, o sí, y yo soy dueño de esa vida, yo la hice a mi manera, como decía Frank Sinatra, ¿no? Usemos esta metáfora, hay gente que hace la vida a su manera y hay gente que no hace la vida a su manera y que entonces sale a la calle a responsabilizar a los demás. A mí me parece que esa gente queda despojada de sí misma. Entonces, ¿cómo se hace? Y a mí me da que lo interesante, y es la propuesta de la psicología y más particularmente del psicoanálisis, que es la toma de conciencia y la asunción de uno mismo. Digo, uno va a ese espacio terapéutico a decir quién soy, qué quiero, qué estoy haciendo en mi vida, va por acá, va por allá. Digo, es un espacio como otros. Hay quien lo puede hacer en el yoga, hay quien lo hace saliendo a caminar en el dique y dándose su rato para pensar en la naturaleza. Digo, hay quien lo hace con su sacerdote o con su rabino. Digo, hay quien lo hace con su amiga, que es una referente donde puede llevar sus situaciones y, mi amiga, y esto me ayudó a verme. Entonces digo, y hay otros que no, que están distraídos. Este es otro concepto. Hay gente que está muy distraída, que prefiere estar distraída. Entonces pasamos 40.000 horas, mirando programas de no sé qué, el Gran Hermano, no sé, nos distraemos con las vidas de otros. Y a mí me parece que ahí hay una dificultad en hacer la vida propia. Y ese sujeto corre un gran riesgo, el de un día decir cómo estoy acá, qué hice de mi vida, a diferencia del otro que va paso a paso preguntándose quién soy. Y esto es una pregunta de todos los días. Les diría que capaz que de más de una vez por día. Uno se levanta a la mañana y se plantea, va bien por acá, comprometí tal situación, está bueno, no,
nos vamos de vacaciones, nos quedamos, digo, uno va mirándose por donde va. Hay gente que puso primera, arrancó y salió y entonces, no sé, el de al lado lo miró en el auto, se bajó y le reventó todos los vidrios. Digo, es un mono con ametralladora, digo, no tiene, ¿qué diríamos ahí? No tiene cabeza. Es un sujeto que se quedó sin cabeza. Entonces, ¿qué hacer? Y ponerse la cabeza arriba de los hombros. Con todo lo que eso implica. Con todo lo que eso Adolfo implica. L'Oreal está con nosotros, psicólogo. Bien, para estas personas que no tienen cabeza, ¿hay un límite temporal para tomar conciencia de esa situación o ya son personas que no van a cambiar en su vida? No, yo creo que toda la vida, hasta el último momento, la vida es un aprendizaje continuo. Nosotros llegamos a los 90 años y usted sigue aprendiendo cómo vivir esos 90 porque le pasan un montón de cosas que 10 años antes no. Entonces, un día más que viviéramos habría un nuevo aprendizaje. No, para el que se pregunta qué estoy haciendo con mi vida, para el otro queda distraído en lo que fuere, pone la tele y se fue. Digo la tele como cualquier otra distracción, no sé, meterse en la vida de las vecinas del edificio, estar gastando 12 horas por día hablando de los vecinos, ¿qué te influye esto? Bueno, hoy se llama redes sociales eso. Claro, bueno, hay un gasto ahí, pero bueno, también ves como población mundial qué intención hay ahí de generar una población que de alguna manera termina consumiendo estos productos que alguien decide en algún lugar. Y la gente queda tan capturada en esto. Yo lo he contado en alguna oportunidad acá mismo. Me llama la atención la gente que cruza las avenidas con el carro del bebé y el celular. Entonces, sí. Mira a qué punto se ha perdido el orden de prioridades que alguien olvida que está cruzando con una mano. Lo he visto varias veces, no estoy inventando. Vengo habitualmente por la Avenida España o la Avenida Perón, y en las avenidas me llama más la atención porque va a cambiar la mano y la persona va con el carro en una mano y va escribiendo qué podría ser tan urgente que te haga exponer la vida tuya y de tu hijo, o de tu hijo y tuya. Entonces Adolfo, ahí es donde no hay cabeza. Nos queda muy poquito tiempo. Perdón, sí. Influyen los años. Influyen los años. Sí, porque a mí me parece que cuando uno es más joven tiene la sensación de que hay tiempo para poder hacer otra. Cuando vos no lo has hecho y empiezan a pasar los años, hay un momento donde si ya no hay tiempo para hacer otra. Entonces lo que queda solo es la frustración. Vos a los 30 años, a los 40 años, sí, a los 50, decís, esta no está buena, pero yo puedo torcer este volante, ¿no? Este timón, y puedo hacer otra cosa de mi vida. Lo que fuere, puedo cambiar de trabajo, puedo buscar otro amor, puedo irme a vivir a otra ciudad. Cuando vos tenés otra edad más avanzada ya es más difícil. Por mismas trabas sociales. Claro. Es difícil un trabajo, es difícil un lugar para encontrar un nuevo amor, es difícil. El cuerpo empieza a poner cierto... Entonces es peligroso porque a mí me parece que ahí lo que queda es la frustración. Y lo que tenés después son los cuadros que en la clínica serían las melancolías o las depresiones, ¿no? Digo, esta cosa que aparece mucho en alguna vejez. ¿No? Hay una vejez espléndida, hay una vejez hoy de gente que está entera y que sigue deseando y que tiene una razón y que sigue siendo sí misma. Eso es muy interesante, pero también hay algunos que quedan en esta cosa de no fue la vida que quise y es la frustración. Nos queda muy poquito tiempo, pero vos como concejal mandato cumplido y como hombre de la salud, no podemos dejar de preguntarte acerca de lo que está ocurriendo en Tandil con la obra social que más afiliados tiene, que es IOMA. ¿Qué percepción tenés de esto? Bueno, repito, como concejal mandato cumplido, hay colegas tuyos que estuvieron ayer en una manifestación. ¿Qué percepción tenés de esto, donde se mezcla lo político, lo humano, las necesidades de la gente? Sí, a mí me parece que ese es otro de los lugares, y precisamente un lugar de altísima sensibilidad, porque tiene que ver con la salud de una población en general, con serias necesidades. Y me parece que es otro de los lugares donde el Estado estafa a la población. Digo, es uno de esos sitios donde nuevamente el Estado estafa a la población y vuelve a poner en tela de juicio la articulación y la responsabilidad entre lo público y lo privado. Entonces decís, bueno, ¿qué pasa? Que hay cantidad de gente que tiene que pagarse una prepaga como puede para poder tener un servicio de salud, digamos, porque esto... porque PAMI, porque IOMA, porque siempre fue deficitario y tiene
un nivel de violencia y de maltrato sobre el sujeto importantísimo. A mí me da una ilusión interesante y es sobre todo con el tema de los adultos mayores. Acabamos de adherir a la Convención Interamericana de Derechos del Mayor. Argentina ya legisló, adhirió y legisla ahí, y es más, le dio a esa legislación de derechos del mayor estatuto constitucional, vale decir, el máximo estatuto jurídico. Con lo cual a mí me parece que va a empezar a haber una movida muy importante en cuanto a demandas brutales sobre esas violencias y esos abandonos de instituciones públicas sobre el sujeto privado. Digo, hoy esto y pasa desde esa barbaridad de la no prestación del IOMA hasta pequeñas cuestiones, cuando, no sé, usted tiene que ir al hospital a una determinada hora y está 3 horas esperando para que le den un turno y la persona que lo atiende con feo trato. Digo, esto lo sabemos todos. Y pasa en el hospital, que es municipal, y pasa en el Poder Judicial. Yo estoy en el Poder Judicial y también pasa. Digo, es que hay que esperar porque los turnos, porque el tiempo, y estamos hablando de abusos sexuales. Yo hay temas muy sensibles y me parece que el Estado, por eso digo, creo que hay mucha gente que ha ocupado la política no por el tema del bien común, no al servicio del prójimo. Lo que lleva a ese sujeto ahí es un ideal altruista que tiene que ver con servir, ¿sí? Servir es una figura magnífica, servir tiene una figura, hasta en el contexto bíblico, digo, la máxima expresión de servicio es Magdalena lavando los pies de un Cristo. Me parece que vale la pena traer esto, no como cristiano, me parece que vale la pena traer esto como un elemento cultural. Digo, desde 2000 años atrás tenemos ejemplos donde hay gente que ha encontrado en el servicio la posibilidad de una buena misión de vida. Y en cambio tenemos otros mezquinos y agresivos que en realidad lo que buscan ahí es solo el beneficio personal. Y entonces después provocan estos daños colaterales. Adolfo, muchas gracias por habernos acompañado. Y bueno, hay muchos mensajes que han llegado. Por acá nos dicen, es muy agradable y enriquecedor escucharlo, qué pérdida de tiempo vivir la vida del otro. Sabias palabras del licenciado Adolfo L'Oreal, lo felicito, dice Manuela. ¿Algún otro mensaje que ha llegado? En este caso, excelente el licenciado L'Oreal, muchas gracias, dice el mensaje. Qué bueno si le trajimos algo lindo a la mañana a la gente. Sí, sí, yo creo que ha servido para eso. Gracias, Adolfo. No, gracias a ustedes. Y un abrazo grande a toda la audiencia y a disfrutar este verano también en las vacaciones, en el encuentro consigo mismos y en el reclamo de sus derechos, sobre todo en estas cuestiones donde el Estado tiene que hacerse cargo y ser responsable. Adolfo L'Oreal con nosotros, charlando de varios temas.